Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes. Nos gozamos, hermanos, en la mañana y bueno, en esta tarde queremos nuevamente mandarles todos nuestros saludos para los hermanos que no nos pudieron ver. Igualmente, hermanos, Dios sabe que como anhelamos ver un día, volver a ver este auditorio lleno con cada uno de ustedes y escuchar de su palabra, saludarnos, vernos, amarles. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar cantando un precioso himno que se llama A Dios demos glorias. Todos ahí en casa, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este maravilloso himno que se llama A Dios demos gloria. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Número 22, hermanos, a Dios demos gloria. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija y nos hable en este tiempo, hermanos, y bendiga la enseñanza. Vamos a orar, hermanos, y después de esta oración vamos a tener un primer especial. Hoy por la tarde, hermanos, tenemos 2 himnos especiales. Vamos a orar y después tendremos el primer especial de esta tarde. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por lo bueno que ha sido para con nosotros. Gracias, mi Dios, por permitirnos una vez más esta tarde podernos reunir ahí en casa, aquí en la iglesia, Señor, para poder transmitir
a cada hogar, Señor, a través de esta plataforma. Como rogamos, Señor, que por favor tome el control, obre en cada uno de nosotros, bendiga a los especiales y háblenos al corazón, Señor, en esta tarde. Todo se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios les bendiga y tenemos el primer especial de esta tarde. Amén, hermanos, gracias a Dios por los himnos especiales. Vamos a cantar, hermanos, el himno que se llama Habladme más de Cristo, y después de esto tendremos la lectura de la palabra de Dios. El himno número, ¿qué número es, hermanos? 322. Himno número 322, Habladme más de Cristo. Número 322, hermanos, habladme más de Cristo, puestos de pie allá en sus hogares para entonar este himno, hermanos. Escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi
Ok, buenas tardes hermanos. Vamos a tener esta tarde la lectura. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, hermanos. Vamos a buscar el libro de Mateos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a nuestras Biblias en Mateo, vamos a buscar el versículo 28, el capítulo, 28, y vamos a tener la lectura en los versículos del 16 al 20, hermanos. Mateo 28, versículo 16 al 20. Si lo tienes ahí, hermano, vamos a comenzar la lectura. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y vamos a tener, hermanos, un canto especial más. Por favor, ahí puede tomar lugar en sus hogares, y vamos a tener un canto especial más a cargo de los hermanos. Gracias, hermanos.
Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares si usted estaba de pie y en su casa. Y quiero que me acompañe, hermanos, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, ahí en sus Biblias, antes de llegar a Mateo. Romanos capítulo 10, hermanos, por favor, ahí en sus Biblias. Por favor, abra Romanos capítulo 10. Voy a hablar, hermanos, un poquito acerca de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué quiero hablar de estos temas, hermanos? Realmente dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 11. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, escuche bien, hermanos, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque la Escritura dice, hermanos, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles un poquito a medio de clase acerca de la Biblia y decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad tan grande de volver a llegar a cada uno de nosotros, Señor, de volver a poder predicar su palabra, de volver a reunirnos. Como rogamos, de una forma, mi Dios, ciertamente a veces incomprendible, lo maravilloso que ha sido para con nosotros. Le pedimos, amado Dios, que por favor tome el control de este servicio, quite el nerviosismo que tengo, Señor, y úseme, que el Espíritu Santo sea hablando a través de su siervo solamente. Todo lo ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Creemos que la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. De hecho, como distintivos bautistas, creemos de firme corazón que la Biblia es nuestra única fuente de fe y práctica, hermanos. Creemos y creo de todo corazón delante de Dios que la Biblia es inspirada por Dios. Creemos y creo de todo corazón como pastor que la palabra de Dios es el consejo de Dios para toda la humanidad. Pero debemos de entender y debemos de creer como iglesia y como familias que lo único que puede guiarnos a través de este mundo atroz, hermanos, es y seguirá siendo la palabra de Dios. Pues dice la Escritura que todo que en él creyere no será avergonzado. La palabra de Dios, hermanos, siempre traerá firmeza a nuestros corazones. Es aquella lámpara que alumbra el camino. Es aquel martillo que quebranta la roca en dos. La palabra de Dios, hermanos, es aquella espada de dos filos que penetra, que entra hasta partir el alma, cambia los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, es aquella inspiración divina para toda la humanidad, es el consejo de Dios. Creo de todo corazón como pastor que la palabra de Dios, hermanos, es inquebrantable y no tiene ni un solo error. A través de los años la humanidad ha buscado la forma de menospreciar la palabra de Dios. Pero la Biblia, hermanos, ha sido escrita en un periodo aproximado de 1600 años por más de 40 escritores distintos, asistidos e inspirados por Dios, siendo por ellos las santas escrituras, el libro entregado por Dios para dar revelación al hombre, teniendo como tema principal la redención del hombre. Creo de todo corazón, hermanos, que la palabra de Dios por todos estos años es y será aquella inspiración divina por la cual el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amada iglesia, debemos creer y entender con firmeza que la palabra de Dios es necesaria
para nuestras almas, aquella medicina para nuestros huesos, hermanos, aquel refrigerio para nuestra vida. Pero dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, hermanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amados hermanos e iglesia, creemos y creo firmemente que la palabra de Dios es inspiración divina, pero también creo que hay gente en Guanajuato, en sus pueblos, en sus municipios, en sus comunidades, que no ha escuchado la palabra de Dios, no ha tenido una Biblia en sus manos, la ha escuchado, pero no la ha leído. La ha leído, pero no ha habido quien les explique. Les ha habido quien les explique, pero no han creído en el Salvador como Salvador, hermanos. Necesitamos encender ese fuego en nuestros corazones para que la palabra de Dios llegue a aquellos de los cuales no han oído y lleguen a aquellos y crean de aquellos que no han creído. Debemos dejar a un lado, hermanos, la investigación si realmente es o no es de Dios. Es de Dios, hermanos, y vamos a ver pasajes donde el Señor nos habla que su palabra, su escritura es 100% de inspiración divina. Pero ¿cómo oirán? Cuando el tema principal de la palabra de Dios es la redención del hombre, ¿cómo oirán, hermanos? La tenemos en nuestros idiomas, pero hay muchos idiomas que actualmente no tienen la Biblia, hermanos. Dice en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es la única autoridad para el creyente tanto en doctrina como en vida cristiana. Lo que ella contiene ha sido dado sobrenaturalmente a los escritores seleccionados por Dios mismo con un propósito concreto, hermanos. Como Cristo mismo nos dice en sus sagradas escrituras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Acompáñenme a Mateo 28, a la lectura que tuvimos. Mateo 28, hermanos. Mateo 28, ahí en nuestras Biblias, Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una pregunta, iglesia, pero ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, hoy en día nuestros jóvenes están buscando una otra forma de obtener dinero y una carrera, pero no el predicar el evangelio. Y lo he dicho y lo repito una vez más, hermanos, y estoy plenamente convencido, Dios nos dio a nuestros hijos para que les sirvieran a Él. El corazón de cada uno de nosotros debe de estar sumergido en que ellos les sirvan a Dios, hermanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pero ¿cómo guardarán si no hay quien les esté enseñando la palabra de Dios? Y luego dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos de entender el compromiso, hermanos. Debemos de entender, iglesia, el compromiso de ir por todas las naciones, de ir por todo el mundo, de ir por cada pueblo, de ir por cada lugar, enseñándoles que guarden la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo escucharán? ¿Quién les dirá? ¿Quién les anunciará? Créanme, hermanos, hay gente tratando de encontrar un error en la palabra de Dios, pero nosotros de corazón creemos que no hay ni un solo error, pero cometemos el error de no predicar la palabra de Dios, hermanos. El término de la Biblia o la terminología
viene derivada del griego biblia, que es el plural del biblión, que significa librito, aunque luego dejó de tener un significado de diminutivo, por tanto Biblia significa libros o los libros. El término biblión, hermanos, a libros, está referido en las Sagradas Escrituras, aparece tanto en Hebreos como en Apocalipsis. Encontramos, hermanos, en cientos de pasajes, aún en Gálatas, en Timoteo. Mire Gálatas capítulo 3, hermanos, por favor, ahí en sus Biblias. Gálatas capítulo 3. La palabra de Dios, hermanos, es inspiración de Dios. El mensaje central de la Biblia es la redención, es llevar el evangelio, es predicar a Cristo. Pero hermanos amados, estamos ignorando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es su inspiración, es su corazón, es el realmente estar comprometidos con el mensaje que trae la palabra de Dios, que inspira a llevar una vida totalmente diferente. Mire Gálatas capítulo 3, hermanos, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, escuche hermanos, escritas en el libro de la ley para hacerlas. El término libros o biblios está referido en las Escrituras y aparece en varios pasajes. Dice todas las cosas escritas en el libro de la ley, libros, hermanos. Mire, acompáñenme a 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, hermanos, ahí en sus Biblias. 2 Timoteo capítulo 4. Estamos viendo, hermanos, algunos derivados, algunos pasajes donde viene la palabra libros o biblios en el griego. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo claramente hablando a Timoteo sobre las cartas, sobre las cosas que él estaba escribiendo, que Dios le estaba pidiendo que él escribiese. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Este término lo encontramos en otros muchos más pasajes, como en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, lo encontramos en Hebreos 9, versículo 19, y en muchos otros más. Podemos también, hermanos, entender que la palabra de Dios ha sido inspiración. Podemos ver también algunos significados como escritos, incluso en las mismas palabras, en las mismas letras. Mire San Juan capítulo 5, hermanos. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, ahí en sus Biblias, por favor, hermanos. Aún el mismo Juan refiere en algunos momentos aquí en su palabra, en el Evangelio de San Juan, que si todo lo que Cristo hizo en la tierra se hubiese escrito, hermanos, no habría lugar en el mundo para guardar tantas escrituras, tantos libros. Mire San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, les dije, hermanos, versículo 47. Me acordé que no hay nadie en el auditorio. San Juan capítulo 5, versículo 47 dice: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis, a mis palabras? Jesús diciéndole al pueblo: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El significado de escrituras, escritos, hermanos, también da el entendido como su palabra. En el Antiguo Testamento, hermanos, se usa para referirse a escritos. Mire 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Los días jueves por la tarde, un grupo de hermanos vamos a un centro
de rehabilitación. Y el primer jueves que fuimos, hermanos, hace creo 2 semanas, honestamente nunca había ido yo a un centro de rehabilitación a predicar en el área de femenino, de puras mujeres. Y en cierta forma iba un poco nervioso. Los que me conocen saben que soy muy nervioso para todo, en algunas cosas, ¿verdad? y íbamos los hermanos y su servidor un poquito ciertamente dudosos, tal vez sería la palabra, en si aceptarían por completo el que se les fuera a predicar o el que les abriéramos la Biblia para enseñarles a estas personas, a estas mujeres. Y nuestra sorpresa fue, hermanos, que cuando comenzamos a compartirles del Evangelio y cuando empezaron a escuchar de la palabra de Dios, nos demostraron un hambre y una sed por la palabra de Dios. Es el segundo jueves que vamos y sabemos que nos reciben con gozo, pero cuando se abre la palabra de Dios, el rostro cambia completamente. Amada iglesia, hermanos, en Guanajuato, necesitamos predicar la palabra de Dios. Como bautistas, creemos que la Biblia es nuestra única fuente de fe y práctica en nuestra vida cristiana. No necesitamos buscar en otro lugar, no necesitamos desconfiar, no necesitamos ir a otras fuentes, necesitamos ir a la fuente de la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo escucharán? ¿Quién les dirá? ¿Quién se levantará, hermanos? Mire 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se refiere a escritura, dice toda la escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios. Hermanos amados, toda la escritura, toda la palabra de Dios debemos tomarla a nuestras vidas. Mire Proverbios capítulo 3, hermanos, mire Proverbios capítulo 3, ahí en su Biblia, Proverbios capítulo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, hermanos. Dice en el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Mire, hermanos, y Él enderezará tus veredas. Mire, hermanos, Salmo 119, ahí en sus Biblias, Salmo 119, por favor, ahí en el Salmo 119, en sus Biblias, dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Moisés, en la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermanos, está refiriéndose a la palabra de Dios, está refiriéndose al consejo de Dios, está refiriéndose a la inspiración divina de Dios. Hermanos, está refiriéndose claramente hacia lo que Dios nos dejó para que acudamos a ella, para que la tomemos, para que nos guiemos, para que la enseñemos, para que nos alumbremos, para que la instruyamos ciertamente a otros. Y dice en el versículo 9, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Amados hermanos, dice la Biblia, con guardar tu palabra. Mire el Salmos capítulo 1, hermanos, Salmos 1, allí en sus Biblias, Salmo 1, hermanos. Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, versículo 1. Qué bendición escuchar a los niños de la escuela, del ministerio de la escuela, hermanos. Después de casi 6 meses, aún acordarse de los salmos que les hemos enseñado. Uno de nuestros niños de la iglesia, hermanos, y de la escuela, su salmo que puso ahí para que vote por él, es el Salmo 1, del 1 al 6. Y hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar en momentos
cuando usted quiera apartarse o dudar o quiera alejarse o quiera caer en alguna debilidad, la palabra de Dios, memorizarla, traerla a nuestra mente, traerla a nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón, nos va a ayudar a no olvidarnos, alejarnos y cometer algo contra Dios. Mire el versículo 1 y 2, hermanos, del Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No escuchaba el consejo de los malos, hermanos. Mira el versículo 2, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en los escritos, en su consejo, en lo que los santos hombres de Dios fueron inspirados por él para hablarnos, dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutó pasar tiempo en la palabra de Dios? Dije, disfrutó. Y en su ley, dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El problema de tantos autores de libros, el problema de tantos hombres es que no han dado el valor importante a la palabra de Dios. El que usted aumente en problemas cada día, en el que usted aumente en las dudas cada día, en el que usted aumente en los problemas cada día, está en lo que determinamos como leer la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo usted pasa en la palabra de Dios? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Nuevo Testamento, hermanos, se usa para referirse a escritos también, pero mire Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 11, hermanos. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usa para referirse a escritos, en 2 Timoteo 3:16 y en Gálatas 6:11. Escuche esto, hermanos, es la declaración que Dios, por su propia amorosa voluntad, iniciativa y operación, comunicó a los escritores humanos de la Biblia para que éstos registraran en sus escritos verdades que estaban fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y desea, para gloria de su nombre, bendición a los que creen y dejar sin excusa a los incrédulos. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir. Amados hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el salmista: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Hermanos, necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amados hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos ir a la palabra de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto
he aborrecido todo camino de mentira. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aún dice Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y eso nos debe de llevar, hermanos, a entender, comprender, estudiar y pensar en la palabra de Dios. Mire el Salmo 128, 119, 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Tantas mentiras, tantas blasfemias delante de Dios por adulterar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos pasar tiempo la palabra de Dios. Dice, hermanos: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Aún Apocalipsis nos enseña, hermanos, al final, dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, como enseñábamos en la mañana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amados hermanos, necesitamos escudriñar, necesitamos enseñar. Mire Mateo 28, hermanos, regresamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Desde el versículo 18, y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. La Biblia es la única autoridad para el creyente, tanto en doctrina como en vida práctica cristiana. Hermanos, necesitamos acudir a la palabra de Dios. Necesitamos tomarnos de ella. Necesitamos estudiarla. Necesitamos vivirla. Necesitamos hacerla de nosotros. No podemos, hermanos, pasar por alto la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Y mire, hermanos, vamos a continuar aquí rápidamente otro pasaje. Le decía yo, realmente cada una de las cosas que necesitamos recordar, su obra, su fe, su práctica, su corazón. Hermanos, mire, necesitamos ir a la palabra de Dios. Hermanos amados, no podemos dejar a un lado los mandatos del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mire, acompáñeme ahí a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 1. Tenemos un poquito de tiempo. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 11, hermanos. 1:11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escuche, hermanos. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y luego dice en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia. Claramente, hermanos, es a cada pastor, a cada iglesia. La palabra de Dios, hermanos, se debe enseñar en cada iglesia, en cada hogar, en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo fueren enviados, hermanos, si no hay iglesias que envíen para predicar la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, cambia vidas. Necesitamos seguir creyendo, confiando y predicando la palabra de Dios. Amados hermanos, necesitamos aún más fervientemente poder inspirarnos para predicar su palabra. Necesitamos de nuevo, necesitamos estudiar, pasar tiempo, escudriñar las Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos, Señor, porque usted ha sido tan bueno con nosotros. Señor, su palabra es aquella medicina, es aquel refrigerio, es aquella luz, Señor, es aquella lámpara, aquel martillo, aquel espejo por el cual podemos ver claramente, Señor, nuestro rostro natural. Pedimos, Padre, que usted obre en nuestras vidas. Tome el control de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a fervientemente seguir estudiando su palabra. Mi Dios, obre en cada familia, en cada corazón, en cada uno de nosotros. Todo lo ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio. Vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno que tenemos por aquí, hermanos. ¿Cuál era, hermanos? Te lo amo, oh Dios. Número 3, hermanos, puestos de pie ahí en nuestros lugares. Vamos a cantar este himno para después orar para ser despedidos. Número 3, hermanos, te lo amo, oh Dios. Número 3, hermanos, te lo amo, oh Dios. Pues en Cristo tu Hijo nos diste
Bien, hermanos, rápidamente, nada más se me estaban pasando por ahí algunos anuncios. Recuerde, para cada niño, hermanos, tenemos una sorpresa. El próximo sábado se lo estaremos haciendo llegar a su casa al niño ganador, hermanos. Toda esta semana todavía tienen para participar. Y amadas hermanas, igual, cada una de ustedes, hermanitas, si quiere mandarnos una foto a la página de la iglesia, o etiquetar más bien a la página de la iglesia, una foto con su familia, y la hermanita que esté que te reciba más likes ahí con sus con familiares, amigos, pues bueno, también le vamos a tener una sorpresa a cada mamá, y en especial a la hermana, la mamá que ganó, que gane. Entonces le invitamos, hermanos. Mire, hermanos, de corazón se los digo, hagamos que nuestros hijos pasen tiempo meditando en la palabra de Dios. Si hay algo que pudo ayudar a su servidor a realmente, hermanos, poder tener Dios misericordia en él, eran todas las veces que me acordaba de los pasajes bíblicos que mis padres me enseñaban, mis maestras de escuela dominical, aquel salmo, hermanos, capítulo 1, desde del Salmo 1, del 1 al 6, cómo ha marcado mi corazón hasta hoy en día, a mis 31 años, poder recordar tantas cosas, hermanos, para no lastimar el corazón de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la necesitamos para poder vivir una vida cristiana con fe y práctica. Amén, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Les amamos, les esperamos el miércoles en la transmisión a las 7 de la noche. Ore por nosotros, hermanos, hermanas, les amamos igualmente, y primeramente Dios, que tengan un bonito, feliz Día de Madres, ahí con cada uno de sus familias, sus esposos, sus hijos, y les amamos a todos, hermanos. Un fuerte abrazo de parte del pastor, mi esposa, mis hijas y de todos los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por darnos de su palabra, por permitirnos predicar, por permitirnos hablar, Señor, de su palabra. Claramente es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ayúdenos, Señor, a plena y confiadamente predicarla como, Señor, su palabra así lo es. Nos ponemos en sus manos y rogamos, Señor, que siga obrando esta tarde en cada uno de nosotros. Ayúdenos a comenzar una semana con noticias, Padre, donde aquella enfermedad se pueda ir desapareciendo, y cada uno de nosotros confiadamente, Señor, ayude a los hermanos que puedan tener ansiedad, depresión, algunas debilidades, Señor, algunas preocupaciones, aún en el área económica, en su sustento. Supla cada necesidad, mi Dios. Se lo rogamos y le damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias.